Yo os voy a presentar el tratamiento de un caso de autoexigencia mediante terapia de aceptación y compromiso, que a pesar del concepto de autoexigencia resultar como muy ambiguo, sí que mi intención es como ir operativizando el concepto como tal. En concreto os voy a hablar de Verónica. Vero es una estudiante de oposiciones a química en el Sistema Nacional de Salud Pública de España. Y en el momento en el que nos conocemos tiene 26 años, se ha mudado hace unos meses con su pareja a la ciudad en la que yo estoy y además está trabajando unas horitas como dependienta en un centro comercial. El problema que Vero me plantea se divide como en diferentes áreas. Por una parte tenemos el área del cuerpo, en el que ya tiene un miedo muy intenso a engordar, unas emociones y pensamientos muy incómodos acerca de la comida, debería estar comiendo esto, no debería, culpa, etcétera. En cuanto a sus capacidades, ella tiene una sensación muy intensa de fracaso y decepción, que ya iremos viendo también de dónde viene. En cuanto al trabajo, ella tiene cierta dificultad para poner límites, o eso comenta ella, porque tiene en concreto una compañera que constantemente fuera del trabajo le está escribiendo a su número personal de tienes que hacer esto lo has hecho mal, etc. Y en cuanto a sus relaciones, tiene una sensación de egoísmo, de no estarles prestando como la atención y los cuidados que a ella le gustaría o que debería, en concreto, debería y tendría que, son expresiones muy utilizadas por ella. Y en cuanto a la gestión del tiempo, ella pues, verbaliza continuamente que es una descuidada, que es una vaga, que no lo está haciendo bien, que debería hacer más, continuamente. Os quiero mostrar un poco la historia de aprendizaje porque es una de las partes que utilizamos mucho a lo largo de las sesiones para ver también de dónde venía todo esto, ¿no? A los 3 años, cuando ella tiene 3 años, nace su hermana Claudia, que es una persona muy importante para ella. A los 6 años fallece su madre de un cáncer fulminante en muy poquito tiempo. Y a partir de aquí, bueno, esto lo trabajamos, ella estaba bien con ello, quiero decir, le producía tristeza, pero al ser tan chiquitita, pues como que hizo un proceso de la pérdida, ¿no? A los 10 años, su padre conoce a una mujer que se llama Carmen y se casa con ella, y Carmen se muda a la casa en la que viven con sus dos hijas, mayores que Vero. Y su abuela, que hasta entonces estaba cuidando de ellas, se marcha. Aquí se produce un doble proceso muy complejo. Por una parte, Carmen empieza a ejercer cierta violencia sobre Vero, con verbalizaciones de que no vale para nada, que no sabe hacer nada. Y luego por parte de su padre hay cierta negligencia aquí, ¿no? Como que está todo el día fuera de casa trabajando y tampoco presta mucha atención a todo esto que está pasando. Y a mayores hay muchísima tensión en casa, con discusiones constantes entre su padre y Carmen. Y bueno, aquí se empieza a desarrollar también una parte de Vero es una crack en los estudios, entonces es como la parte que tiene para vengarse de Carmen, ¿no? Y de estos ataques constantes. Entre los 14 y 15 años ella empieza a recibir castigos por no adelgazar. Hubo un endocrino que dijo que tenía que adelgazar X kilos, entonces llegaba el sábado y si no había adelgazado X no podía salir. A los 19 años empieza una relación con su actual pareja y consolida su grupo de amigas de la universidad. Ella tiene muy buenos vínculos, o los que crea son muy buenos, muy buena red de apoyo. A los 22 años me comenta que hace un proceso terapéutico en la universidad por ataques de ansiedad, y con su psicóloga me dice que trabaja sobre todo técnicas de respiración que aborrece, y además su psicóloga le dice que lo mejor que puede hacer realmente es salir de ese contexto, ¿no? Salir de esa situación de tensión en casa. A los 23 años se muda pues a vivir con su pareja y a los 24 años empieza a estudiar las oposiciones. A los 25 se presenta por primera vez y a los 26 por segunda vez. Ambas veces suspende y entonces se cambian de ciudad. Este es un horario semanal en la vida de Vero. En concreto os he puesto esto porque es un poco también donde se ve parte de la autoexigencia, ¿no? Que ya se puede ver un poquito de dónde viene en la historia de aprendizaje, pero aquí, como veis, su día a día se reduce en estudiar y trabajar. Y en concreto el domingo aquí trabajaba porque abría el centro comercial esa semana, supongo, pero si no estuviera trabajando estaría estudiando. Quiero decir, muy poquitas actividades agradables.
y en concreto las que implicaban salir a cenar, por ejemplo, para ella eran muy desagradables porque había pensamientos de no debería estar comiendo esto me va a hacer engordar, etc. Y a partir de aquí es un poco, bueno, esto es un poco cómo trabajamos el caso, ¿no? Empezamos sobre todo, como os decía, trabajando en su historia de aprendizaje, en de dónde venían todos estos pensamientos, haciendo el ejercicio del observador, siendo conscientes de los ecos, ¿no? Que había ido creando en su historia. Y aquí la metáfora de la carrera es en concreto, ella infravaloraba muchísimo todos sus logros, por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de ello, pues sí, me he sacado una carrera, pero es lo que debería hacer. Tengo un máster, pero ya ves tú, eso lo hace todo el mundo. Entonces, en concreto, ella tenía 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a la universidad. Entonces, claro, aquí pues empezamos a trabajar del estilo, a ella le gustaba mucho correr. Entonces yo le decía, pues imagínate que yo salgo a correr con mis pantalones de deporte, zapatillas, el reloj, no sé qué, y tú sales a correr en falda, tacones, pues bueno, hay ciertos impedimentos, ¿no? Que has ido como mm, consiguiendo en tu vida lidiar con ellos. Y a partir de aquí trabajamos mucho, pues eso, con el concepto de fusión, el ser consciente de que estoy pensando esto y pusimos nombre a los pensamientos. Ella los llamaba la señorita Rottenmeier, un poco en referencia a Carmen y a esta parte de la misma Vero que pues tengo que estudiar más, tengo que hacerlo mejor y ya pues pasó a la señorita Rottenmeier, me está diciendo otra vez esto, ¿no? En cuanto a la aceptación, muchísima autocompasión, darnos cuenta o que se diese cuenta de que estaba en un modo de supervivencia, ¿no? Que unas oposiciones es un trabajo que no está remunerado, tienes que dedicarle muchas horas, entonces el día tiene 24 horas, vamos a hacer todo lo que podamos hoy, vivir un poco al día y también salir un poco de esta sensación de éxito-fracaso. Claro, ella, ¿qué pasó? Al tercer examen, como iba suspendiendo, ella siempre aprobaba todo con muy buenas notas. Unas oposiciones es distinto, ¿no? En cuanto empezó a suspender ya directamente soy un fracaso, ¿no? Si no soy un éxito, soy un fracaso. Y trabajamos un poco la metáfora de la fiesta, pues que estos pensamientos que tenía, cómo le impedían llevar su día a día, ¿no? Y aquí muchísima también atención al presente. Como os decía, en el día a día empezamos a trabajar ejercicios experienciales, en concreto el comer consciente lo trabajamos comiéndonos un Kinder Bueno en sesión, que era como algo que tenía súper restringidísimo. Entonces, claro, para ella fue muy desagradable, para mí fue genial, pero empezamos a trabajar un poco estas emociones, estos pensamientos que venían, ¿no? Y a pesar de ello, pues disfrutar de este Kinder Bueno y empezamos a hacer un ejercicio o intentar hacer un ejercicio de atención plena cada día, 5 minutos, pues con su gata, con su pareja, tomándose un café, lo que sea. La metáfora de la montaña rusa en concreto fue una muy especial que creamos entre las dos porque ella me comentó que uno de los pocos recuerdos que tenía con su madre era una vez que se subieron a una montaña rusa y cerró los ojos porque tenía mucho miedo. Entonces su madre le dijo que abriese los ojos, que así lo iba a disfrutar más, ¿no? Entonces esto ya lo empezamos a utilizar bueno, pues ahora mismo estás con los ojos cerrados o estás con los ojos abiertos, a pesar de que esto sea desagradable, ¿no? Y también empezamos pues, con clarificación de valores. Una vez que habíamos trabajado toda la historia de aprendizaje, de dónde venía todo, qué soy además de la veropositora, la que es una crack, que siempre saca buenas notas, qué más quiero ser, soy pareja, soy amiga, soy hermana, cómo me valoro, ¿no? en mis vínculos, etcétera. Bueno, al margen de esto también tengo que comentar que por supuesto en los estudios iba súper adelantada, o sea, no había nada de realidad aquí en estos pensamientos. Entonces iba adelantada la planificación. Quiero decir, esto lo revisamos y bueno, Te queda un minuto, Patricia. vale. Y en cuanto a las acciones comprometidas, pues aumentamos también sobre todo ocio, descanso, actividades como leer, salir a correr. En cuanto al concierto de Taylor Swift que veis, pues a ella le gustaba mucho Taylor Swift, consiguió entradas, lo celebramos por todo lo alto. Y bueno, hicimos un cuestionario de valores a principio y final de sesión. En concreto, en cuanto a la importancia en la consistencia, bueno, veis en consistencia 2 dieces en cuanto al cuidado de los hijos y religión o espiritualidad, porque ella no era creyente ni tenía hijos, entonces pues no hacía nada con esto, pues estaba bien. Y sobre todo los vínculos, trabajamos ser más realista, quiero decir, si el día tiene 24 horas, no puedes quizá dedicarle mucho, o sea, 1 hora todos los días a llamar a tu hermana, más ocio, más descanso, pautas de higiene del sueño.
Y en cuanto a las conductas clínicamente relevantes, pues lo que hemos ido mencionando, ¿no? Se redujeron estos pensamientos y sensaciones, o sea, y Patricia, emociones discúlpame, agradables. te tengo que cortar ya porque ya ha Sí, pasado los perdón, 10 perdón. minutos. Nada, nada, no tienes que disculparte, claro. Ya han pasado los 10 minutos, pero claro, es que me está gustando tanto tu presentación que vamos a hacer trampa. Aquí la pregunta es, ¿qué más cosas tenías que decir? Así que venga, yo aquí voy a hacer trampa, ¿vale? Vale. Tienes un par de minutillos más, venga. Genial, nada, ya acabo. En cuanto a las CCR1, pues como os comentaba, muchísimos pensamientos y emociones desagradables hacia ciertas comidas y empezó a darse permiso y disfrutar de la comida a pesar de estos pensamientos y emociones, pues qué había alrededor, estoy disfrutando de la conversación, qué sabor tiene esto, el sitio. Ella ponía mucho en duda e invalidaba todas sus decisiones y empezó no solo a tomar decisiones ya como de manera más radical, sino que además pedía respeto hacia estas decisiones. En cuanto a estos logros de lo que tenía que hacer, ya ves tú, lo hace todo el mundo, pasó como a reconocer ella consigo misma que algunas cosas no las había tenido fáciles y aún así lo había conseguido hacer, ¿no? Y en cuanto al examen, pues no lo estoy haciendo bien, no me estoy organizando bien, voy a suspender. Pasamos a que ella en sesión directamente pues se reconociese también esto, que lo ha hecho muy bien, que estaba muy orgullosa, que estaba satisfecha, que había hecho todo lo que podía, incluso a veces más, que era un poco la lucha que teníamos. Luego hicimos un cambio de contexto, ya notaba cierta ansiedad al estudiar en casa, entonces practicaba en la biblioteca, pues con más gente, además salía de casa, etcétera. En cuanto a este no soy suficiente con mis vínculos, pasó no solo a reconocerse, sino a hacer peticiones a los demás, pues igual, oye, estoy mal, necesito ayuda. En cuanto al trabajo, consiguió bloquear a esta compañera, que resultaba muy molesta, pues le costaba mucho, le avisó, si esto sigue así, voy a hacer esto y así lo hizo. Y en cuanto al contexto del examen, ella me comentó que en el anterior examen había ido con muchísimo dolor de cabeza, había dormido fatal, había revisado el día anterior. Pues lo que hicimos fue nada de estudio 2 días antes del examen, teníamos también ciertas pautas de higiene del sueño e intentó hacer una actividad agradable por la mañana, que fue, creo, un paseo con su pareja, ¿no? Simplemente. Y eso es todo. Esta es la bibliografía. Muchas gracias y perdón por pasarme de tiempo. Nada, nada que disculpar. Muchísimas gracias, Patricia, de nuevo, ¿no? Estáis haciendo unas comunicaciones realmente, realmente buenas, ¿eh? Me está gustando bastante. Lo estoy pasando pipa, ¿eh? Fijaros que yo decía aquí, oh, es domingo por la tarde, verás tú qué tostón, pero que va, ¿eh? Te está haciendo una maravilla, ¿eh? Gracias, gracias, Patricia, por tu presentación. Vamos Gracias a a ti ir. por transmitirnos tanta calma, porque yo creo que veníamos todos. Muy bien, cuando quieras, vamos. Ok, pues buen día. La mía es una intervención conductual contextual en un caso de violencia familiar. Estos son los contenidos que les voy a hablar próximamente. Y empezando con la definición de violencia familiar, que es toda acción o omisión que tiene la intención de causar un daño físico, psicológico, sexual, entre otros. En las estadísticas a nivel nacional, acá en México, donde me encuentro, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en el 2021, que fue la última, evalúa la frecuencia de los tipos y modalidades de la violencia que viven las mujeres. Em, Se habla en esta encuesta que más del 70% de las mujeres han vivido una situación de violencia a lo largo de su vida y más del 50% una violencia psicológica. En la prevalencia en los estados de acá de la República, tenemos que en segundo lugar la Ciudad de México, que es el caso que les traigo aquí a continuación, ¿no? En la terapia de conducta ha estudiado este fenómeno y hay estudios donde mencionan las consecuencias relacionadas con esta situación en mujeres, y es depresión, ansiedad, estrés postraumático, fracturas, hematomas, miedo, entre otras, ¿no? Las terapias conductuales contextuales han demostrado efectividad en la mejoría de estos problemas psicológicos y se perfilan como una alternativa de tratamiento, conociendo AC, FAB, DBT, activación conductual, entre otras. Propiamente la psicoterapia analítico-funcional, pues se centra en la relación terapéutica como agente de acción conductual. Aquí el objetivo es analizar las conductas clínicamente relevantes de la persona. Tenemos la CCR1 como los problemas, la CCR2 como las mejorías, CCR3 las interpretaciones de la persona acerca de su conducta, es ir viendo y evaluando las contingencias que se van dando durante la sesión y también haciendo las equivalencias fuera y dentro de dicha sesión.
En los fundamentos de FAP se centra en todos estos principios conductuales, un análisis funcional de conducta, observación, moldeamiento, generalización, reforzamiento. También las 3 funciones del terapeuta con respecto a la conducta de la persona, pues de una forma discriminativa, evocadora, reforzante. Conocemos aquí las 5 reglas terapéuticas de FAP, las famosas 5 reglas. Y FAP ha demostrado su efectividad en varios problemas psicológicos, dolor crónico, estrés postraumático, ansiedad, depresión, entre algunas otras. También conocemos que FAP ha intervenido en comparación o bueno, en conjunto con otros elementos, por ejemplo, de terapia de aceptación y compromiso, que se conoce como FACT, la terapia cognitiva mejorada por FAP, entre otras, ¿no? Me di a la tarea de buscar intervenciones conductuales contextuales en temas relacionados con violencia familiar y depresión. Encontré solo estos 2 en España. El primero es de terapia grupal, 49 sesiones, bastante extenso, y no es de FAP, es de terapia de aceptación y compromiso y mindfulness, basado en la reducción del estrés. Y la del lado derecho sí tiene que ver con depresión, estrés postraumático, violencia familiar, pero aquí se fusionó lo que es FAP, ACT y activación conductual. Puramente FAP, ¿no? Y aquí en México solo encontré estos 3 de FAP, que en las 2, en la izquierda y la derecha, es una población no clínica, no temas relacionados con violencia familiar, y el del medio es sí depresión, un caso único, pero no violencia familiar. Entonces, precisamente mi propuesta de intervención es, sabiendo que es un problema social, las mujeres en situación de violencia, y que en todas las consecuencias que les mencionaba anteriormente, las estadísticas, que esto va a la alza también a nivel internacional, como mi intervención, ¿no?, a realizar. Sabemos aquí en México, en las instancias públicas, la Secretaría de Salud es uno de los sectores donde acuden las mujeres a pedir apoyo, ¿no? Se cuenta con todo un marco normativo a nivel nacional e internacional que tenemos que dar respuesta y atender toda esta situación. También me di a la tarea de buscar protocolos de instancias públicas de cómo es que atendían estas situaciones, y no están homologados ni siquiera con un sustento científico, una evidencia empírica, falta de precisión en las técnicas empleadas y también una falta de experiencia, ni siquiera los psicoterapeutas como capacitados en una perspectiva de género o aplican el modelo que aprendieron en la universidad, ¿no? Es por eso que mi objetivo fue desarrollar una intervención conductual contextual para una mujer mexicana que vive en una situación de violencia familiar, medir los efectos de la intervención, en este caso FAP, a través del tiempo por medio del seguimiento a un mes. Se utilizaron 2 entrevistas semiestructuradas, la BATS y la instantánea vital. Bueno, aquí les hablo un poquito acerca de las ventajas de por qué usar un caso único. Y hablando como una conceptualización en las hipótesis, tenemos como las hipótesis de origen, conocer todas estas variables disposicionales, la historia de aprendizaje, entre otras. Las hipótesis de mantenimiento, qué está ocurriendo en la vida de la persona actualmente que incide en el mantenimiento de su problema. Y de intervenciones, qué tendría que decir o hacer la persona para saber que estamos avanzando. Tiene que ser escalable, monitorizable y entendible. Bueno, les voy a hablar de Victoria, así le llamé. Tiene 42 años, vivía en unión libre, tiene 2 hijos y una hija. Ella no trabaja, por temporadas es que se dedica como comerciante, pero realmente no tiene un ingreso económico fijo. Llega a urgencias al hospital por agresión por su pareja. La valora el servicio de maxilofacial y otorrino y consideran que tiene que estar hospitalizada por una cirugía que le tienen que practicar. Estuvo una semana internada, que ahí se realizó la línea base en 2 sesiones. Posteriormente yo la veo en consulta externa, 8 sesiones, una vez por semana, y después el seguimiento a un mes. Esta es igual una forma de conceptualizar el caso desde FAP. No quiero ser reduccionista, solo economizar en tiempo. Entonces, lo que les comentaba, ¿no?, acerca de las CSR1, los problemas, las CSR2, las mejorías, los objetivos en la vida diaria y los problemas en la vida diaria de Victoria, también sabiendo que esto como algo ideográfico, y nosotros ahorita en la población que nos encontramos sabiendo, entre comillas, a qué me refiero cuando hablo de depresión, ¿no? Sin embargo, sí despatologizar un poquito ese concepto. Y bueno, los resultados, ¿cuáles fueron? Hubo una disminución en la frecuencia de la violencia durante el pre, post y seguimiento. Se habló de esta diferencia estadísticamente significativa. También muchas veces se cree que cuando una persona se separa del agresor, en automático cesa la violencia, y no siempre es así. En este caso de Victoria,
a pesar de que ya se había separado, seguían las agresiones a través de medios electrónicos, ¿no? Mensajes, llamadas. En la BATS tenemos igual una diferencia significativa en el pretest, posttest y seguimiento. Recordemos que BATS se divide en 4 aspectos: activación, evitación, deterioro laboral y social. A mayor puntuación, menor evitación o rumia; menor deterioro, tanto laboral como social; y mayor activación. Y la instantánea vital, recordemos, son 24 ítems. Yo luego fui clasificando en 6 y en todos se observa un aumento, ¿no? En la instantánea vital. También no quiero dejar de lado la parte cualitativa de la persona en cuanto a estos cambios clínicamente significativos para ella, y en el seguimiento es este mensajito que ella misma me menciona, ¿no? Donde ha notado los cambios, siguen las mejorías, que también las personas a su alrededor es que han notado dichos cambios, que ha podido dormir mejor, ¿no? En cuanto a la discusión, sabemos, hay autores, como les decía, variables que explican o explicadas desde la terapia de conducta en cuanto a la relación de historia de aprendizaje con las personas. En efecto, se ha encontrado que historia de aprendizaje donde han vivido situaciones de violencia, pues influye, ¿no? En esta perpetuación. En este caso de Victoria, efectivamente, en su familia de origen había vivido situaciones de violencia. También había vivido situaciones de violencia con parejas anteriores, y este dato coincide mucho con estos autores que coloco aquí. Hablando del perfil sociodemográfico, recordemos que su problema depende del entorno cultural vivencial el que está teniendo la persona, ¿no? Desde esta perspectiva conductual contextual. Entonces, desde una poca disponibilidad de recursos económicos, redes de apoyo, etcétera. Se trató de un programa breve. Estas 8 sesiones puede llevarse a cabo en contextos institucionales donde los recursos pues suelen ser escasos y una alta demanda, ¿no? También hablando desde la terapia de conducta, sí, como un aprendizaje que necesitamos este tiempo para que se consoliden estos cambios y las modificaciones en el entorno de las personas. En este caso, Victoria vive en otro estado, tiene redes de apoyo diferentes y estas mejorías que les reportaba anteriormente, ¿no? ¿Cuáles fueron las limitaciones o las recomendaciones? No tenemos un grupo control por cuestiones éticas, no Te podemos queda un poner. minuto, Natalie. Sí, no podemos estar en una lista de espera a una mujer en situación de violencia, se tiene que atender ya. El seguimiento que lo voy a tener a los 3 meses, que es en julio, ¿no? Entonces, hablemos, esto es fue para una mujer en situación de violencia con esta sintomatología, no es población general. Tendríamos que también evaluar en otros contextos una validez externa, una modalidad grupal FACT, es la que propongo hacia los hijos, y también ver si hay cambios o no en el ámbito legal. Y pues necesitan el apoyo que la sociedad pueda brindarles para paliar las consecuencias de una situación injusta que la misma sociedad no ha sabido detener. Estas son las referencias y pues es todo. Genial, Natalie. Muchísimas gracias por tu presentación, por traer además un tema de triste actualidad. Ojalá no fuera así, lo es. Y has traído, ¿no? Acá una presentación en la cual se muestra que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Que ya digo que ojalá no fuera necesario, pero sí que se pueden hacer, ¿no? Y justamente me gustaría preguntarte, ¿no? Porque creo que se puede ilustrar y que lo puedas visibilizar, creo que también puede animar a las personas que lo puedan ver, ¿no? A ver que es posible, que se puede trabajar y que se puede ayudar y que se puede eh, apoyar a una mejoría, ¿no? ¿Qué sugerencias darías a personas que quieran trabajar con esta población? ¿Qué consideras que es, en tu propia experiencia, más relevante, más importante para poder hacer un buen trabajo con personas que puedan estar en una situación similar? ¿Qué nos podrías decir? Creo que son 3 pilares fundamentales. Uno, estar capacitados o habilitados en una terapia basada en evidencia, ¿no? Como conductuales contextuales. La otra, que tiene que ver con el ámbito más en violencia, esta perspectiva de género, ¿no? Con estos roles, estereotipos. Y la tercera es como una, digamos, como un trabajo personal, ¿no? El cómo nos enfrentamos mujeres que llegan, ¿no? En estas imágenes que les ponían, así llegan, o sea, realmente así, el estar en contacto de eso que nos mueve como personas, saberlo utilizar a favor de la persona, ¿no? Entonces creo que serían esas 3 pilares que yo mencionaría. Genial, genial, genial. Qué bueno, qué bueno. Ya digo, ¿no? Creo que esto nos anima, ¿no? Y empodera, ¿no? A ver que se puede trabajar y que se puede apoyar en estos casos, y lo has comunicado de una forma
muy concreta, muy clara, ¿sí? Y además, una de las partes, ¿no?, que me gusta bastante es la parte de ilustración de resultados, lo cual se ve pues bastante claro, ¿no? Así que gracias Natalie por ello. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, estáis todas las personas haciendo además unos tiempos excelentes, ¿eh? Vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Vamos con la siguiente persona que tenemos acá en la lista, Pedro. A ver, Hola, buen día. ¿dónde te veo que no te veo, Pedro? Ahí estás, ahí te veo. Buen ¿Vas día. a utilizar presentación? ¿Vas a Sí, compartir? sí, voy a compartir. Perfecto, adelante. Bueno, el caso que yo les quiero mencionar Adelante. es un proceso de FAC que se hizo en caso de una niña de 13 años que tenía miedo a exponer, a disertar, le llamamos acá en Chile a estos trabajos, exponer en público, en la sala de clases, distintos tipos de trabajos en distintas materias. El caso se trata, bueno, una niña de 13 años, vamos a llamarla MP acá, de un colegio privado. Ella tiene excelentes notas, calificaciones en el colegio, tiene nota máxima promedio. De hecho, acá la nota es de 1 a 7 y ella promedio tiene 7. Los padres son migrantes, el papá es peruano y la mamá es ecuatoriana. Es hija única y ha estudiado siempre en el mismo colegio. Ellos son, su familia está acá, digamos, o sea, ellos mismos, pero su familia extensa está en sus países de origen. Ella ve a sus abuelos en el verano, por ejemplo, lo mismo a los abuelos paternos no están acá con ellos. Es decir, es una familia como que no tiene mayores conexiones acá, más allá de los amigos de trabajo y demás. El motivo de consulta es que la madre asiste porque la menor está teniendo síntomas somáticos de tipo dolor de estómago, vómitos en una ocasión, mareo, em, y conductas también de tipo ansiosas, con miedo al tema del curso. Llega un momento en el cual esta niña ya le da miedo ir al curso. Llanto frecuente, aislamiento, pero indistintamente de eso, lo que más me ha llamado la atención, al menos en este caso, es que esta niña no baja sus notas, sigue con promedio 7. El desarrollo, bueno, se hizo un análisis de función de la conducta, se identificó que los síntomas se dan principalmente al momento en que ella tiene que exponer en público, en el curso. Eso es lo que más le da miedo. Las exposiciones ante los compañeros o ante profesores, eso es lo que más le da miedo. Y eso es lo que a su vez estaría asociado a estos síntomas que se describen acá. Había también una preocupación por un evento interescolar que se aproximaba, en este caso yo ya lo cerré, pero había un evento interescolar de debate acá en Santiago. Esta es una red de colegios, entonces hacen eventos de debates interescolares y esta niña tenía una preocupación muy alta por este asunto, a raíz también de que le daba miedo presentar en el mismo colegio. La hipótesis de inicio es que indagando el caso, bueno, MP tenía ciertas amigas en su curso que es séptimo básico acá, y estas amigas de pronto empiezan a hacerle el vacío, empiezan a aislarla, empiezan con algunos problemas de relaciones interpersonales y ella asume como propia estos mensajes como de invalidación que le daban estas personas, de incapacidad, de no poder hacer las cosas, en fin. Y bueno, eso se mantenía principalmente porque indistintamente de que existieran estos síntomas, MP así todo mantenía sus buenas notas. Entonces, eso como que no le daba mayor importancia a esta situación que estaba apareciendo como por debajo. Pero bueno, finalmente lo que ocurre es que empieza a haber un desgaste psicoemocional importante, la madre obviamente lo advierte y ahí es cuando deciden consultar. El desarrollo entonces se identificó que los síntomas se daban en el contexto de tener que presentar trabajos prácticos, exposiciones o disertaciones. Había una preocupación especial por este evento interescolar y en el proceso además, dentro de las conversaciones que tuvimos en las primeras sesiones, era la posibilidad de cambio de curso, porque indistintamente de, mm, de lo que se pudiera lograr en las sesiones en el proceso, el contexto en el cual estaba tampoco era adecuado. Indagando con estas personas, habían problemas de violencia dentro de la sala de clase, desorden, qué sé yo, que esta niña, digamos, no. Es como estos alumnos
muy tranquilos, que se preocupan de estudiar, no están mayormente preocupados de cuestiones que tienen que ver a lo mejor con, no sé, con el cantante de turno, cuestiones así, es como bien, es una familia muy tradicional, primero que todo. Em, y esta niña además eh, tiene esta característica de que tiene un énfasis por el tema académico importantísimo y otros talentos también como tocan la música ahí del colegio, participa en otro tipo de actividades también, pero este tema en particular era el problema que tenía de las exposiciones en público. El proceso, bueno, se identificó como CCR1, yo al menos lo pude ver que ella, como lee tanto, tanta cosa, cuestiones de, por ejemplo, los clásicos griegos, ese tipo de literatura para una niña de séptimo año, eh, llama la atención, no me había tocado ver un niño que hiciera eso. Y el exceso de racionalización de los problemas. Es decir, cuando identificábamos una situación, ella siempre había un libro que había leído o algún artículo que había visto como que hablaba del asunto y como que quedaba en ese nivel, como en un nivel muy cognitivo, muy de libro. Al principio costó pesquisar el afecto que hubiese detrás de todo este asunto, a pesar del motivo de consulta por el cual iba. En el caso de la CCR2, sí era una niña expresiva. Ella podía decir sus sentimientos en las sesiones, lo que le pasaba internamente. Eso yo lo identifiqué como una oportunidad para trabajar después el tema de asertividad con los compañeros de curso. Y en la CCR3, en principio, atribuye, ¿verdad?, los síntomas a ciertos conceptos como la timidez, incapacidad, estos conceptos que se le fueron anidando a raíz de estos comentarios de las amigas antiguas que tenía del curso anterior. Bueno, se trabajó con aprendizaje de técnicas de relajación y respiración para el tema de respuesta parasimpática, aprendizaje también de análisis de funciones, es decir, que empezar a ver sus conductas desde un punto de vista más bien contextual, es decir, no tanto haciendo énfasis en conceptos internos, sino que el comportamiento, bueno, empezamos a entender que el comportamiento tenía sus causas en precisamente estas relaciones con estas amigas, quizás habían algunos déficits de aprendizaje sociales que había que resolver, y en el caso de las CCR3, claro, ir modificándolas en el tiempo a que fueran del tipo 2, es decir, que se explicaran de manera contextual o a través de la conducta, no tanto haciendo mención a cuestiones conceptuales internas. Se aprendió también o practicamos durante las sesiones técnicas de difusión cognitivas como tomar distancia, repetición, cuando aparecían contenidos que eran muy intensos, la repetición de la palabra, por ejemplo, durante un tiempo para restarle el valor que pudiera tener. El uso de metáforas, específicamente trabajamos en la metáfora del tigre hambriento, dos lobos y estanque de tiburones. Entrenamiento en habilidad social, principalmente comunicación asertiva, para que ella pudiera afrontar las situaciones de estos comentarios amenazantes de sus ex compañeras de curso y exposición simbólica virtual. Ahí hicimos un juego con un simulador que yo tengo de exposición en ambientes académicos. Hay un- una especie de salón, ¿verdad?, en donde hay ciertos personajes virtuales que interactúan con el sujeto. Uno va aumentando la intensidad en la medida que va teniendo logros el sujeto cuando se expone. Los resultados entonces mejoran las relaciones interpersonales. Estuvimos 9 sesiones trabajando. Mejoraron las relaciones interpersonales con los compañeros del nuevo curso, lo que reemplaza entonces esta preocupación que también venía teniendo de qué pensarán mis antiguos amigos y demás. Se aplican entonces las reglas de comunicación asertiva aprendida ante conversaciones complejas. Cuando algo no gusta, ahí se le enseñó técnicas de asertividad, como el tema de los 4 pasos de asertividad y otras más, para que ella pudiera afrontar esas situaciones. Logra entonces exponer en las clases sin tener los síntomas que dan origen al motivo de consulta, por supuesto usando la relajación y respiración. Finalmente participó de este debate que tanto le preocupaba interescolar y ahí obviamente, bueno, después en seguimiento yo le consulté cómo pudo lograr eso y se acordaba de los ejercicios con el simulador, de cómo yo interactuaba con ellas a través de esta herramienta. Y en seguimiento de 2 meses, las conductas aprendidas en el proceso se mantenían en la cotidianidad de MT.
Yo hablé con la mamá 2 meses después de que se dio el alta y esas conductas se mantenían. Es decir, se había Te queda un logrado, minuto, Pedro. ya, se había logrado disminuir todos estos síntomas somáticos y también estos pensamientos invalidantes, convirtiéndonos entonces a respuestas más bien contextuales en el caso de MP. Ese es el caso que yo les quería compartir. Bueno, muchas gracias. Soy Pedro Díaz, de acá de Chile. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias por presentar este caso de una chica, en este caso MP, ¿no? Sí, Que comentas acá, ¿no? Con un perfil intelectual parece ser alto, ¿no? Con una sí, serie de inquietudes y una capacidad de racionalidad alta, ¿no? sí. Eh, Aquí, sobre todo, ¿no? Creo que has hecho una buena estructuración, ¿no? Y una buena presentación. Me gusta cómo, sobre todo me ha gustado bastante cómo has hablado de ella, ¿no? Creo que es una forma, ¿no? Bastante positiva, ¿no? En positivo que es. Y es algo que en general estáis haciendo todas las personas. Los casos que estáis presentando, las personas de las cuales estáis hablando, habláis de ellas con un respeto muy grande y creo que esto es fundamental, ¿no? Seguramente si las personas estuvieran acá viendo, se sentirían bien, ¿no? Y creo que esto es fundamental, ¿no? Así que, Pedro, también agradecerte eso. Me gustaría preguntarte, porque un poco la idea que a mí se me ha quedado de lo que se trabajó principalmente acá, ¿no? Es algo así como utilizar o poner a favor de esta chica, ¿no? Y de su contexto, su propia racionalidad, ¿no? Un poco entrenarla para que ella misma sea su propia analista conductual, ¿no? Algo así. No sé Sí. si fue así o yo me lo estoy inventando, ¿eh, Pedro? Cuéntame. No, efectivamente fue así. Y en general, no solamente ella, los usuarios cuando llegan a la consulta, siempre llegan con ideas preconcebidas acerca de lo que tienen, porque seguramente han buscado por internet, otras personas les han dicho, y siempre llegan como tú lo mencionabas recién en otro caso que se mencionó, de que llegan con esto de, como estos conceptos tales como de manual, depresión, ansiedad, es que sabes que yo tengo ansiedad, es que yo tengo depresión. Yo a veces igual tomándolo un poco con humor les digo algo así como, bueno, fantástico, pues me ahorraste el diagnóstico, entonces trabajemos con lo que tú dices que tienes, porque ya viene con el diagnóstico listo. Pero después en el análisis, como ocurrió acá en este caso, claro, la persona se da cuenta que esos son conceptos que finalmente después se empiezan a reificar. Entonces, como esta niña manejaba un lenguaje muy alto, yo le decía, mira, tú estás reificando este concepto de la timidez, entonces tú estás actuando ese concepto que tienes adentro de tu cabeza y lo empiezas a actuar con estas personas que a lo mejor te dicen algún concepto que no te gusta y entonces lo que hay que hacer ahí es sacarle ese poder, yo le decía así, porque era una niña chica, sacarle ese poder a esa palabra y entregárselo a ti. También trabajamos, por supuesto, cuestiones que tenían que ver con los valores, qué es lo que es importante para ti, para que esa idea de la timidez, que en el fondo es una palabra, ¿no? Yo no puedo comportarme de cierta manera o de otra por lo que yo creo que significa una palabra. Es Ujú. mejor conducirse en base a lo que está ocurriendo en la realidad de afuera, digamos, las contingencias. Tú estás así porque en el fondo hay un grupo de amigotas que en el fondo te están molestando en el colegio. Esa es la razón. Por lo tanto, el cambio de curso puede ser algo favorable, que es Ajá, lo que se trabajó también. ajá. Qué bueno. Pedro, aquí ya tan solo tengo una advertencia para ti. Ten cuidado porque esta chica a poco más te quita el trabajo, ¿eh? Ten cuidado, Sí, ¿eh? Porque sí. No, sí, era dentro de poco, ¿eh? muy aguda mentalmente. Muy aguda. Qué bueno, Pedro. Muchísimas gracias Gracias a por tu ustedes. comunicación.